SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, en la serie de las dos Españas, no ideológicas, sino económicas, dos generaciones. Yo sobre los 26, 27 años ya pude tener vivienda y formar una familia. No me lo he planteado porque no lo veo factible en ninguno de mis casos económicos. Comprar una vivienda, vamos, es algo que sí está muy fuera de nuestras posibilidades. Yo cuando nos fuimos a casa, cuando estábamos solteros, eso te estoy hablando de hace 50 años, nos compramos el piso y lo compramos entre los dos. Trabajábamos los dos y lo compramos y ya está. O antes, en un par de años o en 3, se podía acceder más fácil a ya comprar una casa tal. Yo Estas me veo más son viviendo de las alquiler dos mucho más Españas tiempo de lo que, por ejemplo, generacionales. vivieron mis padres. 30 años. Pero estamos totalmente dependientes de nuestros padres, nos están pagando tanto el piso como el mantenimiento. 20. Cuando me puse por mi cuenta, a los 24 años. Pues sobre los 23, 24 y esta es ya la España más de fijamente con los antes, 26, la de la emancipación temprana, y esta la España de ahora, la de la aspiración eterna. Y esto es lo que nos está ocurriendo en esas dos Españas que hemos dibujado en términos de riqueza, en términos de distribución geográfica, y que hoy toca dibujar en términos generacionales, porque hay dos Españas generacionales, una separándose de la otra, la de los mayores, quienes tienen vivienda y quienes tienen pensión, que tienen garantizada cierta revalorización en su salario, en su pensión, y que tienen garantizada cierta revalorización en sus activos, en su vivienda, frente a quienes ni tienen lo uno ni tienen lo otro. Estamos empezando a tener una separación con un efecto bola de nieve, y es que, para colmo, si uno descuenta inflación y uno ajusta per cápita por español, lo que tenemos es una situación de casi estancamiento, diagnosticaba hoy AFI. Esta es la que hoy lee la Fundación de Emilio Ontiveros. En lo que llevamos de siglo, España per cápita no ha crecido nada. A lo largo de este periodo, de este cuarto de siglo, la renta per cápita y la renta por hogar en España se ha mantenido constante en términos reales, no ha crecido, casi no la hemos igualado, pero sin embargo se han visto mucho más afectados en su comportamiento a lo largo del tiempo los hogares de las generaciones jóvenes. Hay efectivamente una generación de mayores de 65 que tiene pensiones y vivienda. Especialmente en el factor de la vivienda se explica la diferencia de rentas. La revalorización de activos explica el 74% del efecto riqueza en nuestro país. La revalorización de la vivienda, frente a el 23% en Alemania. Quien compró una casa antaño, hoy puede vivir de ella, vía hipoteca inversa, vía venta, pero quien compró su casa hace años, hoy tiene riqueza de la que disponer. Frente a ellos, los jóvenes, que no solo no tienen grandes salarios, sino que no tienen posibilidades de acceso a esa vivienda, y que ven cómo la brecha generacional entre jóvenes y mayores se está separando. Este es hoy el diagnóstico que se hace en AFI. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué es exactamente esa brecha generacional que hoy se dibuja? La Fundación AFI Emilio Ontiveros dibuja un diagnóstico en el que el crecimiento de la economía en lo que llevamos de siglo ha sido insuficiente para que los españoles mejoren su nivel de renta. El estudio que han presentado hoy destaca que tanto la renta por persona como la renta por familia está por debajo a día de hoy de la que teníamos en 2002, y eso es así en todos los grupos de edad, salvo en el de mayores de 65 años. Ese grupo es el único que se ha beneficiado de la revalorización de la vivienda que tiene en propiedad y ahora tiene una renta superior a la de hace 2 décadas. En el resto, insisto que la situación es peor, y eso es especialmente sangrante entre los jóvenes. Los jóvenes tienen ahora menos renta y, por tanto, menos capacidad para comprar vivienda, para ahorrar o para invertir, y eso es lo que hace que se amplíe la brecha financiera entre generaciones. Hay varios datos que atestiguan esta situación. Uno de ellos es que el número de hogares jóvenes ha caído en 2 décadas del 16 al 6%, y el otro es que dentro de estos hogares, a principios de siglo, el 70% tenía una casa en propiedad. Ahora mismo, según los datos recopilados por la Fundación, solo la tienen el 35%, es decir, la mitad. Antes, 2 de cada 3 hogares tenían vivienda en propiedad, hoy es 1 de cada 3. Este es el salto. Hay un cierto efecto natural en todo esto. Cuando uno tiene más edad, ha acumulado más riqueza.
hay hasta cierto punto un efecto generacional, pero esta vez estamos empezando a tener un problema, y es que ese efecto natural solo se nota en las generaciones de más de 45. Quienes son jóvenes no van progresivamente acumulando más riqueza, entre otras cosas porque no pueden entrar a la vivienda. Así que lo que tenemos ahora mismo es un problema no solamente de corto plazo, no solamente de lo que ha pasado hasta aquí, sino sobre todo de lo que puede pasar a partir de aquí, porque generaciones sin activos son generaciones que pueden tener menos movilidad social, lo ha denunciado el propio presidente del gobierno. Most Western countries, inequality is rising and social mobility has stalled. En declaración y en comparecencia ante la OCDE. To buy a proper house, to provide good education for their kids. Meanwhile, los jóvenes nunca habían tardado tanto en emanciparse y en acceder a mecanismos que estabilizan esa riqueza, la vivienda fundamentalmente. Los mayores nunca habían tardado tanto en ceder terreno. Se está retrasando la edad de esa acumulación de la riqueza. Antes uno tocaba el pico de riqueza entre los 55 y los 64 años, cuando todavía estaba trabajando. Ahora no. Ahora se toca tras la jubilación, entre los 65 y los 75 años. Y uno no empieza a perder riqueza, no necesita tirar de esos ahorros hasta cumplidos los 75. Empezamos a tener un problema de esas dos Españas. Una con rentas, con pensiones, con revalorizaciones de vivienda aseguradas, y otra con temporalidad, contratos y con aspiraciones frustradas. La España joven que se está quedando atrás. Preguntados por si creen que económicamente lo tienen más fácil que sus padres, los jóvenes lo tienen claro. La mayoría tienen una casa, una casa en propiedad, por lo menos. Y yo creo que ahora mismo la gente de mi edad que tenga ese proyecto de vida, muy pocos. O sea, yo creo que en ese aspecto sí que era más fácil. Ana estudió educación social, un sector en el que las condiciones no son fáciles, ni por el salario. El último trabajo que tuve, que fue a media jornada, no llegaba a 700 euros. Ni por la estabilidad. Los últimos ya eran indefinidos, pero hasta ese momento no eran contratos pues temporales o que tenían una duración de, yo qué sé, de 4 meses o incluso de 1 año, pero que no te dan ningún tipo de estabilidad de cara. Así que la única solución que ha encontrado es replantearse su futuro laboral. Pues yo ahora mismo tengo 30 años y estoy viviendo con mi padre y con mi hermana. Es verdad que he decidido opositar para intentar tener un futuro más estable y poder comprarme una casa, pero ahora mismo no puedo ni siquiera pagar un alquiler. Darío llegó a estar independizado, pero por las condiciones de su trabajo y el alquiler tuvo que volver a casa. Yo estuve independizado un tiempo, lo que pasa es que no podía pagarlo, porque no me subían de horas en el trabajo, estuve viviendo en un pueblo nuevo, el precio era bastante asequible, pero yo estaba a media jornada, no me subían de horas. Y en ese momento fue cuando decidí irme a Ibiza a hacer la temporada. Ahora lo de independizarse lo ve cada vez más lejos. Cuando he intentado pillar una habitación te piden, pues tienes que desembolsar, pues no sé si pueden llegar a 2.000 euros de golpe o 3.000 fácilmente. Entre el mes de la aseguradora, el mes de fianza, el mes en curso y otro mes, pues ya lo tienes ahí. Y bueno, es que lo de comprar lo veo inasumible. Hubo un tiempo que se hablaba de una generación a la que se le prometió que si estudiaban tendrían una buena vida, un hogar, y eso vino a caerse con la crisis financiera. Ahora ese desengaño está dejando paso a una generación que asume como un deseo casi imposible cosas que en otra época eran lo mínimo. Es que con un sueldo de 1.300 euros, que puede ser la media que puede ganar un joven a 40 horas, con unos alquileres a 600 euros, o sea, es que no puedes ahorrar. Y me gustaría pues tener una vida en la que, pues como la de mis padres, que por lo menos los míos no tuvieron que compartir casa con 5 personas. Lo que me interesa es tener una estabilidad económica y laboral. Es el retrato de una generación estafada, la de Karima Garbi. Este choque generacional, insisto, no es un enfrentamiento, pero sí es una falla que se abre entre quienes tienen y quienes aspiran, entre mayores y jóvenes. Este choque generacional tiene al menos 3 implicaciones
importantes. Una financiera, otra laboral y otra social. La primera, la financiera, es que esta generación tiene la menor tasa de ahorro de la historia. Y aquí hay interpretaciones posibles. ¿Es porque no tienen renta o es porque tienen una red de seguridad, la de padres y abuelos, que permite que sean cubiertos en caso de necesidad? Lo cierto es que financieramente también es una sociedad que se está quedando descolgada. Hay, además, una segunda implicación, y es la implicación laboral. Los empresarios denuncian falta compromiso o falta perspectiva de futuro, que es exactamente lo que está fallando entre jóvenes, o ambas cosas. Hoy esa era la reclamación y la reflexión que hacían los empresarios en Navarra Conversa. De Real Green Food, su CEO, Eduardo López, decía: un joven ahora mismo, por lo que sea, pues tiene menos accesos a las cosas que tenía una persona joven hace 20 o 25 años. Por tanto, su ilusión del futuro ha bajado, y eso se ve a la hora de abordar cualquier tipo de proyecto empresarial o no hay tanto incentivo. ¿Por qué no creen tanto en el futuro? O porque el futuro lo tienen más cercano en la mano y no se lo tienen que ganar. Así que hay una implicación financiera, hay una implicación laboral, pero sobre todo lo que hay es una implicación social, y es que cuando uno tarda más en empezar a construir cierta estabilidad y cierta estabilidad financiera, también tarda más en ascender en lo social. Hay una condena a la desigualdad. Está ocurriendo exactamente esto. La desigualdad aumenta a nivel general. El 1% más rico a lo largo de este siglo comenzó con el 13,8% de la riqueza. El 1% más rico tenía 13,8 euros de cada 100 que había en la economía. A día de hoy tiene 22 euros de cada 100 que hay en la economía. 5 puntos más. El 1% más rico. El 10% más rico tenía el 43% cuando llegó el año 2000. A fecha de hoy tiene el 53%. 10, casi 15 puntos más. Así que hay sí un problema de distribución, de desigualdad general, pero hay también un problema de desigualdad generacional que el gobierno reconoce y quiere abordar. Nadia Pero Calviño. con menos frecuencia se señala un desequilibrio que me parece absolutamente fundamental, y es la desigualdad. En los últimos 10 años, la desigualdad ha aumentado de forma sustancial en el caso español y no hemos conseguido reducirla como deberíamos, a pesar del intenso crecimiento que hemos tenido desde 2014. Y la desigualdad es un reto social y también un reto económico, porque intensifica el endeudamiento y con ello la amplitud de los ciclos financieros y la inestabilidad y también la vulnerabilidad con respecto a los shocks económicos, porque genera descapitalización, porque las personas con rentas bajas tienen menos acceso a la educación y a la sanidad, lo que repercute en un menor capital humano, que es uno de los elementos fundamentales de la riqueza de los países y de su crecimiento potencial, de su riqueza futura. Ahora mismo esta es la situación. Hoy el análisis lo presenta la Fundación AFI Emilio Ontiveros, estudio llamado Finanzas de los Hogares 2000-2022, escaso ahorro y mayor brecha generacional. El presidente de esa fundación es Ángel Verges. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tenemos un problema de desigualdad, punto, o tenemos un problema de desigualdad generacional, una generación que se nos ha quedado atrás? Bueno, yo creo que tenemos un problema, primero de todo, de insuficiencia de renta y de ahorro, que exacerba o que amplifica problemas de desigualdad. Y en esa desigualdad, uno de los elementos o matices es el generacional, pero no solo. Tenemos una insuficiencia de renta y de ahorro, significa tenemos jóvenes que no ganan lo suficiente ni siquiera para ahorrar. Bueno, es que ese es un poco la conclusión principal del estudio. La renta per cápita en España, durante todo lo que llevamos de siglo, no ha mejorado en términos reales. E incluso la brecha con Europa no se ha cerrado para nada. Porque el aumento de población ha sido muy fuerte, el más intenso en todas las economías europeas. Y eso hace que la renta per cápita no haya mejorado. Con renta per cápita reducida, especialmente en las capas más bajas, que son los que han entrado en el mercado laboral en estos años, pues la capacidad de ahorrar se ha visto claramente reducida. No se ahorra porque no se puede, o quizás la generación mayor, la que tiene pensiones
y viviendas, la que tiene revalorizaciones más o menos garantizadas y una vivienda que les permite cubrir a sus hijos y a sus nietos, les está dando cobertura. ¿No se ahorra porque no se puede o no se ahorra porque hay una red de seguridad familiar? Bueno, yo creo que ambas. El que no se ahorra porque no se puede, te lo dicen los datos de que la renta per cápita no ha cerrado la brecha con Europa, y en un contexto en el que, por otra parte, hemos tenido una gran volatilidad en términos de crecimiento económico, en términos de empleo, pues las capas que no necesariamente son los jóvenes, pero los jóvenes sí que lo son, claramente. Cuando la economía sufre, pues en la medida en que con las rentas bajas tienes que hacer frente a gastos muy básicos, pues no te da para ahorrar. O sea, esa es la primera. Y una segunda, que si no se ahorra porque hay una red, pues probablemente, pero esto ya es más una hipótesis que no tenemos nosotros para contrastar. La confianza que se tiene aquí en la red de seguridad, tanto pública como familiar, es mayor que en otros países. Consciente de que no vas a caer porque tus padres o tus abuelos tienen dinero. Exacto. Y efectivamente, pues ahí juega mucho también el tema de la expectativa de recuperar un patrimonio inmobiliario que hoy está claramente en manos de las cohortes más viejas, claramente. ¿Cómo se corrige esto? ¿Qué hay que hacer en lo público, en lo político? ¿Qué corrige esto? Bueno, primero de todo, vamos a ver, estamos hablando o nos estamos centrando quizá en desigualdad, pero a ver, el primer problema para corregir la desigualdad es crecer más, o la primera solución para corregir la desigualdad es crecer más, y de hecho lo estamos viendo ahora que el empleo está creciendo, se está comportando bien, y yo creo que esa es la primera. Antes que entrar en temas redistributivos, yo creo que hay una premisa básica, la de Estudios de Manifiesto, es que este país tiene que crecer más, y tiene que crecer más per cápita, tiene que crecer con mayor productividad, y eso es una forma tremendamente importante de corrección. Y luego, pues está también el replantearse si los esquemas intergeneracionales digamos del estado del bienestar, pues igual hay que reequilibrarlos un poquito también. Primero crecimiento, después redistribución generacional. Exacto. ¿Cómo? Pues yo no sé si habrá que hacer algunos ajustes en los mecanismos de pensiones, en los mecanismos entre el periodo de acumulación y de desacumulación. Evidentemente hay que tocar también, yo creo que los mecanismos de previsionales privados, que tienen un recorrido en España amplio porque su penetración es muy reducida. Hay muchas teclas que tocar, muchas. Ángel Verges, presidente de la Fundación AFI, Emilio Ontiveros, autor de este estudio, Finanzas de los Hogares 2002-2022, escaso ahorro, mayor brecha generacional. Un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias, un abrazo fuerte. Hasta luego, adiós. Hoy, insisto, no hay un enfrentamiento, pero sí una brecha que se abre entre dos generaciones con dos historias muy diferentes. 30 años. Pero estamos totalmente dependientes de nuestros padres, nos están pagando tanto el piso como el mantenimiento. 20. Cuando me puse por mi cuenta, a los 24 años. Pues sobre los gente 23, 24, que se emancipó a los 23, 24. Yo sobre los 26, 27 años. Ya pude tener vivienda y formar una familia. No me lo he planteado porque no lo veo factible en ninguno de mis casos económicos. Gente que sigue aspirando y esperando. Algo que sí está muy fuera de nuestras posibilidades. Y esa diferencia genera una bola de nieve hoy creciente. Eso te estoy hablando de hace 50 años. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.